12 con 10 minutos, 12 con 10 minutos en Énfasis 95.5 en esta mañana de viernes 23 de abril, compartiendo con ustedes a esta hora. Y lo prometido, bueno, se cumple, ya está en nuestro estudio virtual el señor Andrés Cardemil, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Andrés? Gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un saludo a todos los amigos de la radio. Muy bien. Me imagino que con tareas, atareado, pero bueno, siempre Sí. se da el espacio para compartir con nosotros lo importante, lo contingente, lo que está ocurriendo, la visión que tiene usted como sociólogo respecto de los hechos, de lo que está ocurriendo en nuestro país, con las personas fundamentalmente a quien usted siempre ha tenido esta relación de las conductas de las personas. Y hablando de conducta, Andrés, bueno, ¿qué te parece la conducta en general de nuestro país como persona? A ver, bueno, la conducta me imagino que te refieres en el sentido de que estamos como con altos niveles de tensión, de estrés que muchas veces hace que la conducta se convierta en relaciones tendientes a lo conflictivo, con Claro, peleas, mucha discusión, y a la vez también una especie de no saber qué hacer. Los que están en cuarentena, no saber si deben estar siempre totalmente encerrados porque ven que muchos están afuera. Entonces tenemos una conducta errática hoy día exacto. y eso de errático además medio conflictuado. Sí. Andrés, sé que nos traes un interesante tema, no me quiero yo perder ningún segundo, porque creo que es importante cada tema, cada semana que traes, y me gustaría que desarrollaras para nuestros auditores en Radio Énfasis el tema que traes el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Víctor. Efectivamente, cuando tú comienzas diciendo cómo estamos viendo hoy día el comportamiento, la conducta que vemos en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro alrededor, estamos viendo que las personas están lidiando día a día con otros para intentar quizás poner sobre la mesa sus propios puntos de vista y se encuentran con que el otro, el vecino, el otro que está al frente, tiene un punto de vista distinto de la realidad. Entonces hoy día vamos a conversar sobre un tema que puede ayudarnos a comprender y a explicar en buena medida lo que está pasando. ¿Por qué nos cuesta conversar o llegar a acuerdos con personas que piensan de manera diferente a las nuestras? Entonces, debemos comenzar señalando que lógicamente las personas, en primer lugar, lo hemos dicho ya varias veces también acá, no son iguales, no somos iguales el uno del otro. Es más, somos tan distintos y tan diversos que nunca nadie hubo alguien en toda la historia de la humanidad, hoy en día no hay ni en el futuro nunca habrá alguien igual a ti. La diversidad es muy propio de la naturaleza y por supuesto también es muy propio de lo humano. Entonces, eh, tenemos que aprender a vivir con esa diferencia, porque la diferencia es lo natural. Sin embargo, existe un fenómeno y que tiene que ver con un aspecto evolutivo también de nuestra especie, que nos dificulta querer cambiar nuestra posición, nuestra visión, la manera en la cual estamos mirando la realidad. Y eso se llaman los sesgos cognitivos. El sesgo cognitivo, no quiero hacer una cosa muy académica, quiero tratar de transmitirlo de manera muy simple para que todos nuestros auditores también nos puedan entender. Un sesgo es un efecto psicológico de alguna manera que produce una desviación en el procesamiento de nuestra mente, en el cual nos lleva muchas veces, al igual que los prejuicios, a tener una idea de la realidad de acuerdo al propio punto de vista. Vale decir, una misma realidad nosotros la podemos mirar desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas. Entonces, eso nos produce que a la hora de tomar decisiones, nuestra mente, nuestro cerebro, para confortarse, busca un camino rápido, un camino que responde de alguna manera a
el instinto de sobrevivencia. Entonces, nos da lata buscar cuál es la verdad. Entonces, si yo ya tengo una idea preconcebida o un prejuicio, es muy probable que me quede anclado en esa posición. Y es aquí donde surgen los distintos sesgos cognitivos. Se han reconocido más de 200 sesgos cognitivos. Quizás los más comunes deben ser en torno a 50. Hoy día yo quiero compartir con ustedes no más de 10, que son quizás los principales. Y que finalmente el sesgo nos lleva a cometer errores. Nos lleva a que en un afán de tomar una decisión rápida o mantener en forma confortable y aliviado a nuestro cerebro, optamos por tomar el sesgo. Por ejemplo, decíamos en una ocasión por qué nos cuesta conversar con otros que piensan distinto. Existe un sesgo cognitivo que se llama el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación se refiere a aquel sesgo en el cual yo veo algo que yo ya tengo preconcebido, una idea o una creencia que yo ya tengo de antemano. Nos dice el sesgo de confirmación que la tendencia es que yo, cuando encuentro una información relacionada con lo que yo ya creo, que afianza mis propias creencias, tiendo a decir, ¿ves? Yo lo sabía. Eso es lo que digo yo. Y se refuerza la idea en mi mente y por lo tanto sigo creyendo en eso. También tenemos un sesgo muy común en las personas que se llama el sesgo del punto ciego. Y este sesgo es complicado y quizás viene a explicar en buena medida lo que nos pasa hoy día cuando empezamos a ver que nuestra sociedad está bastante polarizada o hay una cierta tendencia a polarizarse, que es el sesgo del punto ciego que se llama, y que dice que nosotros somos incapaces, o más bien nos cuesta mucho darnos cuenta de nuestros propios sesgos, porque una manera también instintiva, y es propio de la evolución del ser humano, es querer tener la razón, porque así yo me afianzo, me protejo y tomo un camino más rápido o una decisión que yo creo que va a ser más eficiente, más efectiva, más concreta. No me importa necesariamente buscar cuál es la verdad, sino que lo que me interesa es sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el punto ciego es un sesgo muy, muy común y que se está haciendo muy común. Vemos en los demás defectos y no nos cuesta mucho ver los propios, ¿no es así? Entonces, si por ejemplo a un compañero de trabajo si a mí me suben el sueldo, lo voy a decir de esta manera, si a mí, por ejemplo, me suben mi remuneración, el sueldo, voy a creer muy probablemente que es porque me lo merezco. Pero cuando lo mismo sucede con un compañero, un colega al lado, le suben el sueldo, hay una tendencia a pensar, de decir, bueno, es que él tiene pituto, tiene... Entonces, esto responde también a cosas que son más de lo psicológico profundo, que tienen que ver con el ego. Entonces, nosotros debemos comprender que están presentes en nuestra vida, que están presentes en nuestros pensamientos, los sesgos cognitivos, como una manera de protegernos. De alguna manera vienen a ser como un mecanismo de defensa frente a la adversidad, frente a escenarios que están a veces confusos o escenarios que están en una situación de controversia o conflictivos, como lo que estamos viviendo hoy día. No podemos dejar de señalar que si estamos en este tiempo de pandemia, donde tantos cambios se han precipitado, que la gente está encerrada, que se ha coartado de alguna manera su libertad por una buena causa, por una buena razón, en fin, todo lo que ustedes quieran, pero de alguna manera eso va generando también una tensión que nos hace ir tomando decisiones de manera acelerada, de manera rápida. Y eso sucede porque básicamente necesitamos, y esto es instintivo, sobrevivir. No nos damos cuenta, no es un acto racional el obviar un sesgo, sino que más bien los sesgos responden a este prejuicio que proviene más de lo emocional. Existe otro sesgo que se llama el sesgo de la primera impresión, ¿no es cierto? Cuando una persona ve
conoce a alguien por primera vez, dicen que el primer minuto uno puede armarse una primera impresión. Y esa primera impresión es muy difícil después de sacar. Se produce el otro sesgo, que es el de anclaje, vale decir, yo lo conocí en estas circunstancias, lo vi, me llevé esa impresión, y es la que más se instala, al igual que el imprinting, que es cuando yo creo que es así la persona. Aun cuando con el tiempo me demuestre otras conductas, otros comportamientos, yo voy a tender a creer en esa primera impresión que me dejó. También existe un sesgo que se llama el efecto de encuadre. Y esto del efecto de encuadre, hay un clásico ejemplo que muchos lo comentan, que es cuando unos tienden a ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Según mi propia conveniencia, según lo que yo estoy, de acuerdo a mi perspectiva. Para algunos pueden estar viendo que una situación complicada, difícil, es también una señal de cambio y por tanto una oportunidad, y otros realmente lo pueden ver como una situación muy negativa, muy amenazante y que de alguna manera viene a desestabilizar aquello en lo cual yo conozco, que es mi zona de confort, donde yo me siento bien. Entonces estamos viendo de manera cada vez más frecuente que se hacen presentes estos sesgos, estos prejuicios de alguna manera, que no son reales, nos conducen a la falacia, no son, me refiero que no son reales en cuanto a la búsqueda de la verdad, porque son verdaderos atajos al conocimiento. Es una manera de creer que lo que yo ya vi es lo que es lo definitivo. Por eso generamos y estamos muchas veces hoy día en conflicto con, con la persona que está al lado nuestro, con la persona que está al frente, con el adversario político, en fin, con aquel que tiene otra creencia religiosa inclusive. Porque hay otro sesgo más que les voy a comentar, que es el sesgo de proyección, vale decir, está muy relacionado con el sesgo del falso consenso que se llama, donde yo tiendo a pensar que más gente piensa igual que yo, que hay más gente que lo que yo creo lo proyecto en los demás, y aunque yo sea una minoría, tiendo a creer que son más los que piensan como yo. Entonces eso, porque de alguna manera si no yo me sentiría como un antisocial o un desahuciado. Por eso las personas tendemos a buscar aquellos grupos en los cuales nos sentimos interpretados o que somos más afines, etcétera. Hemos conversado de esto, Víctor, y si tú te das cuenta, lo que yo quiero instalar en esta primera etapa es que existen estos fenómenos psicológicos que son naturales, que todos los tenemos, pero que están siendo muchas veces inobservados. Vale decir, no los estamos observando, estamos creyendo que no están ahí. Y si empezáramos a observarlos, quizás pudiéramos tener también una sociedad más tolerante, más abierta y dispuesta a la diferencia, y no a quedarnos en nuestra propia idea, que es lo que finalmente nos dificulta a la hora de relacionarnos con otros. Y estos sesgos crecen, potencian nuestra propia idea y nos hacen separarnos más. Entonces, por eso son complicados, pero por lo mismo también tenemos que ser capaces de observarlo. No sé si me entiendes esta parte de lo que te quiero comentar. Perfectamente, me siento súper identificado porque he conocido y he visto en carne propia cada uno de estos sesgos y de verdad que me da una amplitud mayor respecto de esto. Tengo varias preguntas, pero eh, sobre estos temas, por ejemplo, uno que me llamó poderosamente la atención es el de la primera impresión, que creo que lo tengo bastante arraigado, es que cuando conozco a alguien, tengo la tendencia a pensar, incluso más, te voy a confesar, de que si hay una persona, y esto tiene que ver con el nombre, si yo conocí a alguien, por ejemplo, con el nombre Juan, Mm. y ese Juan a mí realmente no era una persona agradable para mí, tener la tendencia a que si conozco otro Juan, va a ser similar al que conocí antes. No sé si está en la primera impresión, pero es muy Claro. habitual que uno tenga este sesgo y entonces poder
y ponerle el mote a la otra persona con la cual tú habías conocido. Y eso es muy interesante para mí, por lo menos. Así es. Te quiero pedir, Andrés, que vamos a hacer un corto, una pausa, y vamos a retomar el tema en el siguiente bloque para escuchar, porque me hablaste de varios sesgos, hablaste de la confirmación, del punto ciego, hablaste también de la primera impresión, del efecto de encuadre, y el último que mencionaste de proyección. Entonces, yo sé que quedan algunos sesgos más que seguramente van a ser aclaratorios para nuestros auditores. Así que vamos a ir a una corta pausa comercial y regresamos aquí en Juntos se pasa mejor. Estamos con Andrés Cardemil conversando de los sesgos cognitivos. Que este no sea el último sonido que escuches. Te queremos escuchando así. Te queremos escuchando así. Ahora más que nunca cuídate. Mantén distancia física. Usa mascarilla. Lávate permanentemente las manos. Evita los lugares cerrados. Así te cuidas y cuidas a los demás. Falta poco para que nos volvamos a encontrar. Archie, somos lo que Chile escucha y seguirá escuchando. Ahora más que nunca, el último esfuerzo. Siempre has sido tú. Ningún otro medio acompaña y transmite como la radio. Este difícil momento que vivimos a nivel global por la pandemia del coronavirus representa un gran desafío para la radio. El aislamiento impuesto supondrá también una oportunidad extraordinaria para corroborar la fuerza y compromiso que nos destaca, porque no existe ningún otro medio que acompañe y transmite como la radio. Esta crisis la combatimos juntos. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Énfasis 95.5 FM, la oficial de la provincia de Marga Marga, te indica la hora. Son las 12:27. Énfasis. La radio oficial de la provincia de Marga Marga. En Radio Énfasis estamos presentando Juntos se pasa mejor. Son las 12:28, 12:28 en Radio Énfasis 95.5, en nuestra señal abierta para toda la provincia de Marga Marga. Un saludo cordial para todos nuestros auditores de Limache, de Olmué, de Villa Alemana, de Quilpué, de Viña del Mar, de Valparaíso, por supuesto toda la quinta región. A esta hora, como cada viernes, estamos junto a Andrés Cardemil, quien ya es parte de nuestro programa, con un importante tema el día de hoy, Andrés, sesgos cognitivos, y estabas tú seguramente tocando como la fibra de cada uno de nosotros, que muchas veces no nos damos cuenta de esto. Y la pregunta era, ¿estos sesgos pueden ser mirados desde el punto de vista negativo y desde el punto de vista positivo? Porque la confirmación podría ser negativa en principio, ¿cierto? Pero también podría ser positiva. Bueno, de alguna manera los sesgos están presentes porque forman parte, primero, déjenme decirles que forman parte del pensamiento humano. Muy probablemente están ahí como consecuencia de las adaptaciones que son propias de la evolución. Las especies, para ir sobreviviendo, ya lo decía Darwin, van adaptándose al entorno y necesitan ir avanzando en su progreso vital hacia el futuro, porque necesitan luchar por subsistir. Entonces, de alguna manera nuestro cerebro, para ahorrar energía, tiende a tomar el camino más corto. Es más fácil tomar la decisión rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como estoy en un hecho de querer sobrevivir, a veces esa información rápida no necesariamente es la verdad. Entonces, los sesgos, el problema que tienen es que nos pueden conducir a errores, que es lo más probable, porque nos estamos perdiendo la posibilidad de observar la realidad desde distintas ventanas.
Si yo estoy mirando una realidad desde el alto piso de un edificio, pero solo mirando en una dirección, no sé, nororiente, por ejemplo, no puedo yo concluir que la ciudad es de acuerdo a lo que yo estoy viendo en esa ventana que está direccionada hacia el nororiente, porque me estoy perdiendo a lo mejor todo el surponiente. Entonces, enriquece la mirada, nos enriquece como personas también el buscar, escuchar otras perspectivas. Pero no es cómodo, nos desagrada. Entonces, por eso preferimos confirmar lo que ya conocemos. También está el sesgo de arrastre. El sesgo de arrastre es dejarse llevar por la opinión o el comportamiento que está teniendo el grupo. Vamos como ovejas o como mosco al foco, porque si están diciendo que para allá es, bueno, entonces yo tampoco quiero ser una persona alienada o un disonante, porque si no me voy a tener una disonancia cognitiva y prefiero ir con el grupo, hacia donde se dirige el grupo, aun cuando a lo mejor originalmente yo no estaba muy de acuerdo. Entonces también va a depender mucho de lo que yo estoy mirando o de los grupos en los cuales me estoy relacionando. Por eso los algoritmos hoy día en las redes sociales, en los sistemas computacionales, te van mostrando aquello que tú ya has visitado, que has conocido, vas dejando una huella y por eso lo vas reforzando. Entonces el problema que tenemos hoy día, que al ir reforzando cada vez más cada uno de nosotros nuestros propios sesgos cognitivos, se va produciendo una brecha, una distancia, porque estamos dejando de mirar la diversidad de la realidad. Estamos dejando de mirar los distintos puntos de vista, porque hoy día tenemos tanta información y además podemos seleccionar lo que queremos ver. Obviamente vamos a ir tomando, o muy probablemente, mejor dicho, aquello que nos satisface más, aquello con lo cual concordamos. Hay un sesgo también muy interesante, y este quizás es el último que les voy a comentar, que se llama el sesgo de la responsabilidad externa, que es de alguna manera cuando nosotros nos sentimos tranquilos y nos sentimos más reforzados y por lo tanto nuestra fortaleza interior crece, cuando nos convencemos de que no somos responsables de nuestros propios actos. Vale decir, un acto, algo que yo hice o algo que me pasó, tiendo a decir, bueno, es que mi jefe me dijo, o es que la autoridad lo señaló. Tendemos con facilidad a responsabilizar, a buscar la responsabilidad de manera externa a nosotros mismos y trasladamos esa responsabilidad, pues, ya sea a Dios, a decir, pucha, Dios mío, ¿por qué permites esto? Lo que pasa. O quizás al destino, o pucha, que yo tengo mala suerte, es que el destino estaba así, yo estaba destinado a esto, o al líder de un grupo. Entonces, esto de asignar la responsabilidad de manera externa es también precisamente un mecanismo de defensa, porque nos interesa defender nuestro estatus, nos interesa defender de alguna manera lo que tenemos, lo que creemos, nuestro estatus cultural, nuestro estatus social quizás, o quizás hasta nuestro estatus económico. Y por eso tendemos a ponernos más a la defensiva ante cualquier comentario que nos contradiga. Y de alguna manera lo despreciamos. Y así el problema es que nos terminamos autoengañando. Porque nos hace falta autoengañarnos. ¿Qué es lo que sucede, Víctor? Que las decisiones, en general, deberían tomarse y regirse más por información fiable, que sea, de alguna manera, provenga de alguna comprobación científica, ocupando criterios racionales. Pero los sesgos se mueven más en lo emocional, ya lo hemos dicho acá. Y por eso tienden a formarse falacias o prejuicios. Prejuicio, su nombre lo dice, prejuicio, o sea, un juicio antes de conocer la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, a la hora de tomar decisiones. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que se las quiero decir ahora, que dice, no tomes una decisión permanente con una emoción temporal. Cuando estamos dejando de observar nuestros propios sesgos, tendemos a movernos mucho más de acuerdo a la emoción que tenemos en el momento. Y eso nos hace ir tomando decisiones en forma cotidiana. Y esas decisiones a veces pueden ser malas decisiones, porque voy a estar tomándola de acuerdo a un estado emocional momentáneo que estoy teniendo yo en este momento, pero no he hecho quizás el análisis de largo plazo, racionalmente, acerca de las consecuencias, de las ventajas y las desventajas de tal o cual decisión. Por eso la recomendación siempre ha sido
decirle, no tomes una decisión cuando estés muy triste, no tomes una decisión cuando estés muy enojado, como por ejemplo decir, me separo, me divorcio, o una pelea, o mandar a la punta del cerro a un amigo que ha sido querido y entrañable por muchos años por una discusión en un día sábado, a lo mejor en un momento inoportuno a raíz de una situación política y además con unas copas de más. Porque después viene el arrepentimiento. También por mecanismo de defensa puede que no lo quieras reconocer y te ancles en decir, no, ¿sabes qué más? Estuvo bien que mandara a la punta del cerro a ese gallo porque ya me tenía chato. El problema es que estamos viendo que esto se está haciendo frecuente y hoy día que estamos en una situación donde está el escenario también político moviéndose en conjunto con la pandemia, con lo que particularmente hemos estado viviendo en Chile también desde el estallido, necesitamos comprender y educarnos también cada vez más que existen este tipo de aspectos psicológicos, pero que tienen orígenes biológicos, que tienen orígenes realmente que provienen de nuestro propio proceso evolutivo y que si no somos capaces de observarlo, nos vamos a perder la tremenda oportunidad de crecer y desarrollarnos más, no tan solo como personas, sino que como sociedad, no tan solo como individuo en lo personal, sino que también en lo colectivo. Entonces, quiero decirles que cuando nosotros estamos moviéndonos continuamente en los sesgos, dejamos de dialogar, dejamos de alguna manera de escucharnos. Y es ahí donde prosperan los diálogos de sordos, que ya lo hemos hablado antes. Y las evidencias, Víctor, aun cuando yo te presente una torre de evidencias, cifras, datos, igual tú probablemente te vas a querer anclar en tu sesgo. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú crees que tienes más información que el resto. Hay gente que realmente está convencido de que se llama el sesgo de atribución también, que yo soy mejor, o que yo sé más, o que yo dispongo de más información que los demás. Entonces, dejo de dialogar e intento empezar a imponerme al otro. Como voy a tratar de imponerme y el otro me va a reyectar o me va a rechazar, quizás voy a tratar de imponerme hasta por la fuerza. Y esto es grave. Esto es lo grave. Porque nosotros requerimos buscar acuerdos, como ya le hemos dicho. Y finalmente, Víctor y estimados auditores y auditoras, yo estoy seguro, estoy convencido que es lo que quiere la mayoría. Que finalmente, por ejemplo, nuestras autoridades, los políticos se pongan de acuerdo, se pongan a conversar, buscando ¿qué? Lo mejor para el país. Por supuesto que cada cual puede creer desde su propio punto de vista qué es lo mejor para el país. Y una persona de izquierda puede tener una idea respecto de lo que es mejor para el país, que es muy válida. Y una persona de derecha, por decirlo gráficamente, también puede tener una idea de cuál es la forma de lograr eso que es mejor para el país. El tema es que no sé por qué nos cuesta tanto aceptar de que debemos aprender a convivir pese a las diferencias. Así que debemos sentarnos a conversar, a dialogar y decir, bueno, esto que tú ves que crees que será mejor para el país y esto que yo creo, bueno, ¿cómo podemos encontrar un punto en el cual finalmente todos salgamos beneficiados? Y eso es difícil, eso implica trabajo. Y como dije al principio, tendemos a hacer el atajo, buscar el camino corto, lo más fácil. Y por eso es más fácil quedarse pegado en un sesgo que uno tenga en querer buscar la verdad. Y por eso, finalmente, quiero decir que las civilizaciones prósperas y han prosperado en la medida en que han sido capaces de sentarse a construir desde los acuerdos. Porque si entendemos que no vamos a pensar igual, que no puedes hacer que el otro piense de la misma manera que tú, lo cual es válido y es natural. ¿Hasta cuándo tendemos a creer de que tienes que pensar como yo? No, está bien, piensa distinto. Entonces, escuchen más otras visiones. Interésense más en escuchar cómo el otro está viendo la realidad. No discutamos tanto tiempo y gastemos mucho más energía en señalar si el vaso para ti está medio lleno o el otro está medio vacío. ¿Por qué no buscamos quizás en comprender, decir que el vaso está hasta la mitad? Está hasta la mitad. Tú lo ves medio lleno, yo lo veo medio vacío, pero está hasta la mitad. Eso puede acercarnos de alguna manera a los consensos.
Entonces, necesitamos comprender que las civilizaciones han progresado cuando se han sido capaces de ponerse de acuerdo. Y aquellas que se han hundido o aquellas que han fracasado son precisamente aquellas que no han querido aceptar ni la diversidad ni la participación de todos los actores que debemos convivir en la vida social. No sé si he tratado de ser más claro, pero a partir de los sesgos es muy importante tenerlo en cuenta porque explican en buena medida lo que hoy día estamos viendo. Andrés, absolutamente claro. Yo creo que ha sido realmente, bueno, quienes hemos escuchado y quienes hemos escuchado tus palabras, lo que has compartido, es sano que uno no escuche para otro, sino que escuche para uno. O sea, esto que dijo Andrés, bueno, para este que está aquí al lado. No, es para uno. Claro. Que uno tiene que tener esa capacidad de empezar a chequearse como el checklist. ¿Cómo estoy en el 1? ¿Cómo estoy en el 2? ¿En el 3? Te das cuenta y eso seguramente nos va a poder ayudar a tener una mejor comunicación. Yo quiero agradecerte, yo te quiero agradecer mucho por lo que has compartido el día de hoy y bueno, te dejo los micrófonos para las palabras finales, Andrés. Sí, bueno, Víctor, básicamente decirle, bueno, eso que acabas de señalar de por qué no vemos nuestros propios sesgos, ese es el sesgo del punto ciego. Si quieren investigar más o les interesó este tema, estimados amigos, desde ya los invito a que busquen más información, lo pueden investigar, ahí pueden googlear el sesgo de punto ciego, el sesgo de confirmación, ¿qué significa? El sesgo de arrastre, el sesgo de anclaje, el sesgo de externalizar la responsabilidad. Lo importante y que quisiera transmitirles acá es que seamos capaces de comprender que los sesgos existen, están ahí, que si los empezamos a mirar, tenemos más chances de ser mejores también, porque nos vamos a enriquecer más, vamos a ampliar nuestra mirada, vamos a poder mirar también la realidad de manera más holística, más completa, más global. Y eso nos permite nada más ni nada menos que poder convivir mejor y alcanzar la paz que todos anhelamos. La paz para poder progresar, porque sin paz es muy difícil progresar. Y la primera paz, como ya lo hemos dicho, es interior. Y para estar en paz interior tenemos que comprender que nuestras personas que están al lado no deben ni tienen por qué pensar igual a nosotros. Y eso es lo que necesitamos cultivar cada día más. Ok, Andrés, te agradezco enormemente y te esperamos, por supuesto, con muchas ganas para el próximo viernes. Mira, yo quiero decirle a nuestros auditores, si usted llegó a la colita de la intervención de Andrés Cardemil, en la tarde va a subir a YouTube, entonces en el canal de Radio Énfasis va a poder escuchar la entrevista completa o la disertación completa de Andrés Cardemil, Sesgos Cognitivos por Andrés Cardemil, va a estar ahí en nuestro canal de radio para que usted pueda escucharlo completo y reescucharlo si es que quiere, para repasar todo lo que significan los sesgos cognitivos. Andrés, que estés bien, que tengas un buen fin de semana y que nos encontramos la próxima vez. Gracias. Muchas gracias, que estés muy bien. Que estés bien. Nosotros seguimos acá en Juntos se pasa mejor, 12:43.